Hola mis amores, buenos días. Espero estén muy bien y hayan podido armar el rompecabezas que tenía una pintura. Esa pintura tiene que ver algo con la clase que vamos a ver hoy. Como ya estuvimos trabajando en la clase anterior, vamos a trabajar, valga la redundancia redundante, con el párrafo y el texto, pero le vamos a incluir un poco de arte. Si se fijan aquí en la presentación, al lado hay una pintura que se llama Paisaje Los Caobos. Los Caobos está en minúscula porque hace referencia a los árboles, no a un lugar, no al parque que tenemos aquí en Caracas. Esta pintura tiene mucho que ver con el rompecabezas que armaron. Fíjense todos los detalles y la forma en la que está estructurada. Pero vamos a comenzar. Antes de llegar a lo que hicieron de tarea, quiero comentarles algo sobre el cubismo. El cubismo, aunque estamos en lengua, tenemos que hablar de todo un poquito, es una expresión pictórica que está vinculado a un movimiento pictórico que surgió en París en 1908 de la mano de Pablo Picasso. Cuando se habla de cubismo, se habla generalmente de Picasso, de Braque y de Juan Gris, pero algunas personas consideran que fue solo Picasso el que dio entrada a este movimiento. El cubismo se caracteriza porque las imágenes son como formas geométricas. De hecho, la palabra cubismo vino de la apreciación de un especialista en arte que hizo un comentario como displicente sobre que la pintura parecían solamente una pila de cubos. Eh, el cubismo surge en paralelo a las impresiones que causaron las primeras fotografías. Con el uso de la foto, algunos pintores dijeron que cuál era el sentido de seguir pintando tal cual se veían las cosas si ya la cámara lo hacía de una manera mucho más rápida y más precisa. Y ya las imágenes iban a quedar grabadas en la mente gracias a la fotografía. Y entonces quisieron romper un poco esa manera de reflejar lo que ellos sentían. En este caso en particular de Picasso vamos a hablar del Guernica. El Guernica es una de las pinturas más famosas de Pablo Picasso. Fue pintada en 1937. El nombre, que nos puede parecer extraño, es el nombre de un pueblo. Durante la Guerra Civil Española, ese pueblo fue bombardeado. Algunas personas dicen que fue bombardeado por un error, otros dicen que fue a propósito porque ahí habían cosas que podían ser utilizadas para la guerra, pero el punto fue que lo bombardearon y eso causó muchísima incertidumbre y molestia en todo el país porque había sido destruido un pueblo que realmente estaba ajeno a todo lo que estaba sucediendo alrededor. Este cuadro se lo encargan para ser expuesto en el pabellón español durante la exposición internacional en París. Esa exposición de París era como el evento más importante de la época. O sea, todas las personas que quisiesen pasar a la historia en el marco del arte tenían que estar en esta exposición. Y le piden a Picasso que haga una obra, cosa que hacen. Ahora bien, para 1940 se instaura en España una dictadura de Franco y Picasso decide que no quiere que su obra esté ahí mientras en España esté ese proceso de dictadura y decide enviarlo a Nueva York, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y está ahí hasta 1981 que vuelve por fin a España. Primero se fue expuesto en el Casón del Buen Retiro y luego en el Reina Sofía, que es hasta donde está hasta este momento. Ok, ¿qué tiene que ver Picasso, el cubismo, con el párrafo y el texto? Pues bueno, vamos poco a poco. Tenía que hablarles un poco del cubismo para hacer referencia a un pintor venezolano que durante un tiempo adoptó esta manera de pintar y luego desencadenó en otra, que ya lo vamos a ver. Pero antes de pasar a lo que queremos hablar de este pintor venezolano, quería demostrarles que Picasso no pintaba haciendo cubos, como dijo ese señor, porque no supiese pintar. Todo lo contrario, él estudió y se fijó en las obras
pintores muy importantes antes que él. De hecho, aquí pueden ver una obra de su manera de pintar, pero él decidió romper con eso y crear un estilo nuevo. La pintura más conocida del cubismo, aparte de la Guernica, se llaman las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón sí está en Nueva York y fue este, como que la primera obra que marcó ese rompimiento con la manera de ver la pintura. La particularidad del cubismo es que tienes que decidir si ves de frente o de perfil, porque era como eliminar ese 3D. Si ustedes se fijan en esta pintura, si ven un solo ojo, les da la impresión de que la mujer está de perfil, pero si se concentran en el otro ojo, pareciera que está de frente. Y eso es una de las este, eh, puntos o ejes del cubismo, crear una perspectiva múltiple que dependiendo de donde vieras la obra, pudieses pensar de una manera diferente de lo que estabas viendo. Ajá. Ahora sí llegamos a lo que ustedes vieron en el rompecabezas que hicieron. El rompecabezas forma esta pintura. Esta pintura es de Armando Barrios y fue uno de los representantes del cubismo en Venezuela. Esto que está aquí atrás, que pueden ver, es un mosaico que se encuentra en la UCB, que ya vamos a hablar de él. Armando Barrios fue un pintor venezolano que nació y falleció en nuestro país. Obtuvo muchísimos premios y su obra fue muy reconocida. Pudo exponer en, en Venecia, en Suiza, en España, en Nueva York, en Francia, realmente en una gran cantidad de lugares que reconocieron su capacidad. De hecho, él llegó a ser, entre 1956 y 1958, director del Museo de Bellas Artes, aquí en Caracas, y durante su dirección hizo proyectos y cambios importantes que todavía se siguen aplicando, como la Sociedad de Amigos del Museo y la sección pedagógica, así como la reestructuración del taller de restauración. El taller de restauración en el museo es cuando toman las obras que tienen expuestas y les van haciendo como mantenimiento. La obra de Armando Barrios, aunque para algunos no es muy conocida, a nivel de representante de nuestro país, sí lo es. Acá pueden ver lo que estaba en la lámina anterior, pero completo. Este mosaico se encuentra en la Universidad Central de Venezuela porque lo solicitó el arquitecto Carlos Ruiz Villanueva, que fue el encargado de estructurar la UCB, que es Patrimonio de la Humanidad. En la UCB hay dos murales de Armando Barrios. Está el de la fachada del estadio universitario y el de la plaza del rectorado, que es el que pueden ver acá. Y también en Barquisimeto ayuda. Ahora bien, Armando Barrios durante un tiempo estuvo enfocado en el cubismo y luego lo fue modificando un poco a lo que se llama arte figurativo, que es lo que ven acá. Aunque la presencia de las figuras geométricas todavía es visible, no es tan abstracto como lo es el cubismo, pero él estuvo entre las dos tendencias, ya vamos a ver algunas obras de esas. Fíjense en esta, por ejemplo, en el trío y en el homenaje a Bach, que son las que están aquí, son músicos. Si ustedes se fijan con detalles, son músicos que están tocando unos instrumentos. Evidentemente hay que fijarse con mucho detalle para poder imaginar esas figuras. Esta obra, que es una obra muy, muy hermosa, se llama La Jaula. Pero bueno, un momentito. Realmente la clase es de lengua y es del párrafo y el texto y estamos hablando de Armando Barrios, entonces estoy un poco confundida. Pues fíjense, sí, la idea es que hoy vamos a trabajar redacción porque vamos a aplicar eso que estuvimos viendo de lo que es un texto, un tema central del texto, las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces vamos a redactar un texto respetando lo que vimos de su estructura, pero basado en el trabajo de Armando Barrios. Por cierto, esta obra que está acá se llama Pescador. En la redacción ustedes van a trabajar, como hemos discutido,
la estructura correcta del texto, separando sus ideas con puntos, cada oración por separado y el resto de las instrucciones las pueden ver acá. Acá está otra de las famosas pinturas de Armando Barrios, se llama Cantata, y espero que sean muy cuidadosos cuando redacten. Acá está lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer con su texto. Si ustedes se fijan en el texto que dice mi tarea con una flecha, que es la manera correcta, aparecen 3 oraciones que forman un párrafo y luego hay otras 3 oraciones que forman un párrafo. No hay las palabras repetidas en exceso, las ideas son breves y están todas hiladas en base a un tema, que es mi tarea. El que tiene la crucecita hace referencia a lo que no deben hacer. El abuso de palabras como entonces y, o repetir la palabra de la cual están redactando muchas veces, hace que el texto pierda sentido. Entonces, su obra, lo que ustedes van a escribir, es sobre Armando Barrios y sus pinturas. Espero que les quede muy bien, que sigan las pautas y que apliquemos lo que hemos aprendido del texto, pero sabiendo de un tema distinto, que en este caso es el trabajo de este pintor. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado la obra de Barrios, la manera en la que van a trabajar su redacción, que les quede muy, muy bien y luego las leeré en el muro de tarea. Que tengan excelente día, mis amores.